Muchas gracias, mucho gusto en estar con ustedes. Esto es Desde el Congreso y en esta ocasión vamos a hablar de un asunto sobre el cual ya hemos puesto la atención en algunos otros momentos, y que es esta circunstancia de los recortes al presupuesto, que pues ya van por más de los 130,000 millones de pesos, y algunos dicen que no será suficiente, otros dicen que sí. Y señaladamente uno de los principales recortes a los que se ha sometido el gasto público tiene que ver con la empresa petrolera nacional Petróleos Mexicanos, recientemente transformada en una empresa productiva. Así le pusieron el nombre, no me pregunte usted por qué, pero así le pusieron, empresa productiva del Estado. Y bueno, pues esa empresa productiva parece que está cruzando por días bastante oscuros. Pero para hablar de ese asunto y de todos los demás que tienen relación con la circunstancia del recorte del gasto público, tengo hoy aquí el gusto de estar acompañado por este grupo de diputados y por la diputada Minerva, y les quiero pedir a cada uno de ustedes que por favor de manera alternada se presenten, expongan el punto de vista de su bancada en un pequeño lapso de 2 minutos para cada quien, y con eso daremos base para los comentarios posteriores en las partes que vengan más adelante de esta emisión. Diputado, comenzaremos con usted, por favor. Con gusto, Rafa. Soy Alejandro González Murillo, coordinador parlamentario del Partido Encuentro Social. Mucho gusto aquí con mis compañeros. Es efectivo y estamos hablando de un recorte de 132,500 millones de pesos, lo cual nos preocupa en demasía. Primero, 30,000 millones de pesos a la Secretaría de Estado, que bueno, y vemos que va a gasto inversión. Hoy sabemos a la administración, al gasto corriente, pero esto va mucho más allá. ¿Qué más va a perjudicar? ¿Qué programas en verdad seguirá perjudicando? Yo no creo que ahí quede. 2,500 millones de pesos nuestras empresas en la CFE y 100,000 millones de pesos a nuestra empresa a Petróleos Mexicanos. ¿Qué es lo que nos está dictando eso? Ya hace rato lo comentabas de manera acertada, que creemos que la lectura que está dando hoy en las entrevistas que está dando el director, pues que Pemex va para abajo. Yo no puedo creer que una empresa, CFE también incluyo, que dos empresas que traen pérdidas en el 2014, que traen pérdidas importantísimas en 2015, hoy todavía se le quiten 100,000 millones de pesos. Y otra cosa que tengo muchas dudas, el sector, creo que es un acto verdaderamente responsable, tengo que decir lo que están haciendo, de sacar a tiempo esto, todavía son previsiones que está haciendo el gobierno, para poder sacar adelante toda esta parte. Pero yo no puedo entender hoy que bueno, vamos a quitar los proyectos que no son tan importantes. Yo creo que Petróleos Mexicanos siempre debe trabajar bajo la premisa de que todos y cada uno de los proyectos son verdaderamente importantes. Yo hoy ni siquiera puedo pensar cuál es importante y cuál no, cuando en la situación que se encuentra Pemex podemos decir que hay proyectos que no son tan importantes. Hay que ahondar en el tema, me interesa y vamos a preocuparnos por eso. Dos, yo creo que Comisión Federal se encuentra en la misma situación. Muy bien. Permítame pasar ahora con el diputado Tenorio. Pues es un tema importante el recorte presupuestal. Como lo señalamos durante la discusión del presupuesto 2016, el año pasado señalábamos que iba a haber un recorte en este mes. En nuestra participación en tribuna señalamos que la política económica tenía mal su fundamento y que estaríamos esperando un recorte en el mes de febrero, y no somos adivinos, pero se está dando. Aquí la cuestión es que tenemos que hablar con claridad, y la Cámara de Diputados ha sido complaciente con un rancio presidencialismo. Si hay recorte presupuestal, para el presupuesto 2016 se programó un recorte de 135,000. Aprobamos un presupuesto con una propuesta de recorte de 135,000 millones de pesos. Ahora anuncia Hacienda y el Banco de México en la política económica nacional otro recorte de 132,000 millones de pesos. Tendríamos que ver si esta información es objetiva, porque revisando las cuentas que da Hacienda, en 2015 se gastaron 200,000 millones de pesos más de lo programado. Entonces hay un juego de números que nos disfraza la realidad, y ahora este recorte que se presenta va hacia los activos nacionales, los pocos activos que quedan en Pemex, se le recortan 100,000 millones de pesos, igualmente va a pasar con CFE. La parte productiva nacional que debe fortalecerse para generar un valor adicional a una cadena productiva que está en recesión, se recorta.
¿Es una política económica regresiva o se atiende a otros intereses políticos nacionales? Muchas gracias, diputado. Por favor, diputado Herrera. Gracias. Pues hay que hablar también de los porqués del recorte. Creo que lo que está en el fondo es no perjudicar de más la economía de los mexicanos. Una política económica exitosa de un país no se construye con una acción y no se construye en un solo momento, se construye a través del tiempo. El recorte anunciado es un mensaje a los mercados internacionales, los cuales están viendo en el país una economía emergente que sigue creciendo en un entorno global adverso, con, claro, las caídas del petróleo y que todas las petroleras del mundo están, claro, bajando sus proyectos de inversión. Pemex no es la única, porque no es lo mismo hablar de un petróleo a $26 que hablar de un petróleo a $80 como lo tuvimos en otras épocas. Lo importante es que son 3 medidas que anunció el gobierno que generaron un éxito en mercados globales. 1, las tasas de intereses que se fueron acorde con la política monetaria que está marcando la FED en Estados Unidos. 2, cambió la política de cómo se interviene el mercado monetario en el país para que no sea sujeto a especulaciones. Y 3, un recorte el cual las 3 políticas en conjunto mantienen la inflación y los bolsillos de los mexicanos bajos, y las cifras de la ANTAD, que es la Asociación de Tiendas de Autoconsumo, pues nos dan que se sigue incentivando el mercado de consumo interno, que es lo que nos está manteniendo al país. Para el Partido Verde vemos que es una medida responsable y obviamente que por el otro lado, claro que estamos preocupados por ciertos recortes que se van a dar en el tema que a nosotros más nos preocupa, el tema de medio ambiente. Viene un recorte importante y esperemos y revisaremos que no se afecte a nuestro patrimonio natural. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias, diputado. Bueno, saludando aquí a mis compañeros, pues ya lo dijimos y lo hemos dicho en algunas otras ocasiones en este mismo programa, pues se veía venir la economía y sobre todo el presupuesto iba a ser impactado, pues por algunas variables macroeconómicas, pero también por algunas políticas, pues yo creo que no fueron acertadas. Iniciamos aprobando un presupuesto que a todas luces venía insuficiente en algunos rubros, pero también nosotros dimos cuenta de que iba a ser también insuficiente la posibilidad de poder tener cobertura. Venían variables que impactaron a México que son externas, como el tema del petróleo, como la paridad peso-dólar, pero finalmente discutíamos en alguna ocasión de que iba a impactar el gasto público y hoy queda la prueba clara. Efectivamente hay un impacto, hay un recorte claro hacia no nada más el gasto corriente, sino también a la inversión. Nos marca una gran preocupación porque también es el anuncio de que en este proceso viene en picada y que va a haber algunos recortes adicionales. Pemex, pues qué decir, hoy vemos discursos diferentes en contrasentido, pero también es la crónica de una muerte anunciada. Una industria que va en picada, una industria que pretende hacerla competitiva y el anuncio es de capitalizar prácticamente la industria petrolera, pero no dicen cómo. Hoy el primer anuncio es vamos a fortalecerla y el primer anuncio es te recorto 100,000 millones de pesos. ¿Cuál es la estrategia? Si es que hubiese alguna, pues yo creo que eso lo vamos a discutir. Muy bien, muchas gracias. Diputado, por favor. Mi nombre es Fidel Calderón Torreblanca del PRD y con gusto acudimos para conversar sobre este tema del recorte económico. Nosotros sostenemos que no se puede analizar como un hecho aislado el anuncio reciente de hace unos días de este recorte presupuestal, sino que tiene que ver con la política económica que se ha implementado en los últimos años. De manera particular, el actual gobierno federal no ha alcanzado sus metas económicas anunciadas durante los 3 primeros años de su gobierno. En todos los casos ha tenido que disminuir esas metas y aún así disminuidas no las logran. Se hizo o se realizaron una serie de reformas a la Constitución, reformas importantes. Se anunció que esas reformas traerían beneficios fundamentalmente económicos para nuestro país y no sucedió así. Muchos lo dijimos desde entonces. Esas reformas que conocemos como el Pacto por México, la más nociva de todas, la reforma energética, que decíamos que iba a llevar a la industria petrolera mexicana a lo que finalmente hoy estamos viendo, a la quiebra total. Así sucedió.
Esas reformas no han traído beneficios para el país, por el contrario, han dañado la economía nacional y han dañado la economía de las familias mexicanas. Este recorte, sin lugar a dudas, que afecta fundamentalmente la economía familiar, porque deja intactos los privilegios de la jerarquía en el gobierno. Hay varias formas de implementar una política económica, hay varias formas de implementar un recorte presupuestal, pero se ha decidido que este recorte vaya fundamentalmente a programas muy sensibles para la gente, como el tema de guarderías o estancias para madres solteras, cómo recortar inversión en carreteras alimentadoras y caminos, cómo recortar inversión en becas para estudiantes, cómo recortar inversión para nuevos planteles de educación media, superior y superior. Los grandes lujos en transportación aérea y transportación terrestre, por ejemplo, de la jerarquía en el gobierno federal, quedan intactos. Gracias, diputado. Diputada Minerva, por favor. Con mucho gusto, Rafa, y es un gusto compartir el panel con tan distinguidos compañeros. Bueno, yo quisiera decir que un día anterior al anuncio que se hiciera del recorte presupuestal, pues en esta Cámara de Diputados, los diputados del PAN, en mi voz, hicimos un llamado a las autoridades hacendarias para establecer un diálogo serio que nos permitiera tener claridad de la actual situación económica en la que nos encontramos. ¿Y cuál fue la respuesta de la autoridad? Pues la respuesta fue precisamente el anuncio de este denominado ajuste preventivo y luego, días atrás también, la visita a la Jucopo del secretario Videgaray. A la fecha no tenemos un documento serio que detalle las razones que sustentan el ajuste y su impacto. La información que ha proporcionado Hacienda pues se ciñe estrictamente a un mero comunicado de prensa del 17 de febrero y me parece que la autoridad debería ser más contundente, más seria y por respeto a la investidura de esta soberanía pues debiera también proporcionarnos esa información con mucho detalle. Sabemos que no está obligado, pero sentimos que no se trata de una cortesía política, sino de un asunto verdaderamente relevante del cual debiéramos tener conocimiento aquí en la Cámara. Por otro lado, el recorte del gasto, que es equivalente al 0.7, así lo ha dado a conocer la propia Secretaría de Hacienda del PIB, pues necesariamente va a tener su impacto en un menor crecimiento de la economía, en el empleo o la falta de empleo más bien, y en la inversión privada. Esto es un alto costo de oportunidad tanto para el desarrollo de la economía mexicana como para el desarrollo social de nuestro país. Es necesario que Hacienda nos exponga cuál es su estimación, toda vez que el sector privado ha tenido ya que ajustar sus expectativas. JP Morgan redujo ya su expectativa de crecimiento al 2.8%, Banorte del 2.7% al 2.3% y Santander del 3% al 2.5%. También quisiera decir pues que es evidente a estas alturas que las reformas, especialmente la fiscal y la energética, pues no dieron los resultados previstos. La fiscal está contrayendo el crecimiento y está desincentivando la inversión. Y por su parte la energética, pues no le dio la viabilidad a Pemex que tanto se pregonaba. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta primera ronda, perdón, pero alguien tenía que quedar al último. No, es un gusto, gracias, mi señor Rafael. Un gusto, como siempre, saludarles. Soy Ricardo García Portilla, del PRI de Tlaxcala, y lo comentábamos, que era una actitud irresponsable ver que los ingresos iban a caer a final de año, el siguiente año, y no empezar a hacer algo desde ahora. Lo comentamos la última vez que nos vimos, y era irresponsable porque si bien el 2016 tiene la cobertura petrolera a $49, era irresponsable no ir previendo ya lo que iba a suceder cuando terminara el 2016. Y precisamente lo que se refleja es esta actitud responsable. Como toda familia, la economía nacional tenía dos opciones ante este futuro cierto. Y cuando el futuro nos alcance, tenía endeudarse o ajustar el gasto. Esa es la solución que tenía. Y decidió ajustar el gasto. Endeudarse hubiera significado un crecimiento económico mucho menor por una duda en los inversionistas nacionales y extranjeros y un crecimiento en la inflación, que es el impuesto más regresivo a las clases que más lo necesitan. Esta situación
y el recorte de los 132,000 millones obedece a esta responsabilidad. Segundo, Pemex y CFE, es cierto, está cayendo el grado de inversión, pero como ya lo señalaron aquí, es una caída a nivel global. Vemos con las empresas petroleras de Noruega, de Europa, de Estados Unidos, el recorte tan drástico de personal y de inversiones. Prácticamente el petróleo pues tiene un costo diferente dependiendo de la profundidad de cuál lo extraigas. Todo proyecto cuyo costo marginal sea superior a $20 por barril está siendo cancelado. Esto es, que tu costo de extracción y de ponerlo en el mercado sea mayor a $20, ese costo está siendo cancelado a nivel mundial. Y esta lógica obedece también en Petróleos Mexicanos a una lógica de costo-inversión. Y es por esto que para mí es responsabilidad. En este asunto de la responsabilidad de los precios del petróleo, de la pertinencia, de la conveniencia, de la oportunidad con la que se están haciendo esas cosas, en los siguientes bloques de esta emisión. Ahorita regresamos, por favor.